¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más de Teología Apasionadamente. El día de hoy tenía en mi corazón el deseo de compartir una aplicación práctica de la doctrina de la simplicidad divina. Ya hablamos en dos videos anteriores sobre la doctrina de la simplicidad divina. Ya mencionamos la doctrina de la analogía, que es el lenguaje que debemos de seguir, es la gramática de la doctrina de Dios. Y también hablamos ya propiamente de la simplicidad y por qué esta doctrina es tan hermosa, es tan bella cuando es comprendida realmente en su contexto metafísico y teológico. Pero el día de hoy quisiera hablar de conclusiones prácticas de la doctrina de la simplicidad divina, y hoy quisiera mencionar el cómo nuestra experiencia de Dios y nuestro conocimiento de Dios es un correlato o una conclusión de la realidad de la simplicidad divina. Y bien, empezamos. Ya habíamos mencionado que la doctrina de la simplicidad divina afirma que Dios posee todas las perfecciones en su ser de forma irrestricta, ilimitada e indivisa. Es decir, que si nosotros vemos que los hombres son buenos, los hombres no son buenos por esencia, los hombres no son buenos de forma perfecta y no son buenos de forma ilimitada, sino que poseen la bondad, la poseen. Eso quiere decir que no forma parte de su ser, sino que la poseen. Participan, tienen una parte de ella. Nosotros no podemos, por la deducción metafísica, afirmar que Dios también posee bondad, porque todo lo que se posee se participa, y lo que se participa se recibe de alguien más, de una fuente. Entonces nosotros tenemos que concluir que Dios es la bondad, y lo mismo aplica para todas las perfecciones. En este caso, la perfección de las perfecciones es el ser, y Dios entonces es el ser por esencia, el ser plenísimo y por lo tanto simplísimo. Dios no recibe nada de nadie más, tal cual como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Ya lo enseñaba Job en su historia, que Dios no necesita de nadie, y también el libro de los Reyes, donde dice que nosotros damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros. De tal manera que Dios, como enseña el apóstol Pablo en Hechos 17, Dios no es servido por manos humanas. Dios no necesita. Él no recibe nada de nosotros. Como dice Job, o quienes lo criticaban en ese momento, ¿qué provecho hay para Dios de que tú seas justo? ¿Acaso Él recibe algo porque tú vivas en sus caminos? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esta doctrina hermosa de la simplicidad divina con nuestra experiencia cristiana, con nuestro diario sufrir y sentir y conocer a Dios? Bueno, nosotros conocemos a Dios en parte y lo conocemos particular, es decir, nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, por ejemplo, el sufrimiento de sufrir, el sufrimiento de adolecer de la sanidad, estar enfermos. Y cuando Dios nos sana, cuando Dios nos muestra su gracia y nos sana, conocemos a Dios como nuestro sanador. Esa gente que vio el milagro de la multiplicación de los panes, conoció a Jesús como su proveedor. Las hermanas de Lázaro conocieron a Jesús como la resurrección y la vida. Cuando experimentaron en su vida, de forma particular, esa perfección de Dios. Nosotros vamos experimentando a Dios de perfección en perfección. Lo conocemos dependiendo la circunstancia en la que Dios se revela en nuestra vida. Entonces, esto es una implicación de la doctrina de la simplicidad. Nosotros no conocemos a Dios en un solo acto de conocimiento. No es como que me levanto un jueves, conozco a Dios y ya con eso me basta para ya no conocerlo el resto de mi vida. No, de hecho nosotros necesitamos de la experiencia y de una experiencia en la que Dios actúa para que, fundándonos en esa realidad, en esa experiencia,
conozcamos la manifestación de Dios y comprendamos que Dios es bueno, que es justicia, que es bondad, que es proveedor, que es confianza, que es nuestra alegría, etcétera, etcétera. Nosotros vamos conociendo a Dios de perfección en perfección. Nunca hay un acto de conocimiento que nos sirva para decir, ya con esto he conocido suficiente de Dios. No hay nada más que ocupe conocer de Él. Todo lo contrario, como nosotros tenemos un conocimiento imperfecto de Dios debido a la simplicidad divina, tenemos que esperar a conocerlo a Él parte por parte por parte. Es decir, de revelación en revelación, de acto en acto. Entonces, nuestra vida cristiana es una verificación de la doctrina de la simplicidad, porque estamos conociendo las perfecciones que hay en Dios de forma indivisa, de forma particular y limitada, así tal cual como se encuentran en las criaturas. Porque la noción que yo tengo de la perfección es la perfección que encuentro en la criatura, pero cuando la predico de Dios, la predico de forma impropia, siempre diciendo que para mí la esencia divina permanece incognoscible, pero yo la conozco en la medida en la que se revela en mi diario de vivir. Y de esta manera, en nuestra vida cristiana, nosotros conocemos a Dios, siempre de forma imperfecta y, como dice el apóstol Pablo, como sombras. Pero cuando venga el Señor, y como lo dicen las bienaventuranzas, veremos a Dios. Tendremos un conocimiento directo de Él, no agotando su esencia, pero sí viéndola, la visión beatífica. Y con esto cierro el video de hoy. Que Dios les bendiga.